Ya, Cari. ¿Me escuchan? Sí, señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 16 y 17. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, Caleb, muy bien. Gracias a Dios por este versículo bíblico. Hermanitos, muy buenas tardes. Bueno, aquí con otro estudio de la palabra de Dios. Como siempre, es el punto de edificarnos, de tomar siempre lo que es correcto, de tomar siempre lo que es bueno y aprender cada día a madurar en las cosas de Dios. En Génesis capítulo 35, verso 1 al 7, dice la palabra: Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Muy bien, hermanos. Podemos ponerle a este título a este estudio: el voto que Jacob olvidó. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos olvidado cosas. Pero miremos qué fue lo que pasó. ¿Dónde encontramos a Dios diciéndole a Jacob que vaya a Betel? O sea, Dios le está diciendo a Jacob: vaya a Betel. En él va a construir un altar porque Dios se lo ordenó. O sea, Dios le ordenó que fuera a construir un altar en Betel. Pero es interesante notar por qué Dios le mandó construir este altar. Casi 30 años antes, Jacob, hermanos, había hecho un voto. Había hecho un voto, pero parece que se le olvidó. Y Dios ahora lo está llamando a que cumpla ese voto. Podemos aprender varias lecciones de estos párrafos que hemos leído. Pero antes de aprender estas lecciones, miremos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob 30 años antes? Este voto que hizo Jacob fue mientras huía de la ira de Esaú, porque Jacob le había robado la bendición de Esaú a su padre Isaac. Él dejó Beerseba y se dirigió hacia Harán. En el camino, Jacob se detuvo en lo que ahora se llama Betel. Miremos lo que dice Génesis 28 del 10 al 15. Miremos por qué
Dios le manda cumplir el voto. Génesis 28 del 10 al 15. Salió pues Jacob de Beerseba y fue hasta Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí nos demos cuenta qué fue lo que pasó. Allí Jacob tuvo un sueño, que vio lo que comúnmente llamamos nosotros la escalera de Jacob. Ángeles subían y bajaban entre el cielo y la tierra. En este sueño Dios promete a Jacob estar con él, devolviéndolo sano y sano a su lugar, al hogar, o sea, al hogar que él tenía antes. El sueño llevó a Jacob, ojo bien, pongamos la atención, este sueño llevó a Jacob a hacer su voto. Miremos ahí en Génesis 28, 16 al 22. Y despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta al cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres y el diezmo apartaré para ti, para ser del Señor tu Dios. Se debe cumplir lo que se promete. Para santificar la piedra sobre la que había descansado su cabeza y que ha erigido como columna, para darle a Dios décima parte de todo lo que le diere. Miren las promesas que hizo Jacob a Dios en este sueño, en ese momento. Ahí la hizo. Pero durante los próximos 20 años, Jacob vivió en Harán, como Dios le prometió. Dios le prometió que estaría con Jacob, y así lo cumplió Dios. Jacob prosperó en familia y también obtuvo muchas riquezas. Y el Señor, al regreso a la tierra que le había prometido, lo mantuvo salvo. Ahí en el versículo 30 del verso 29 del capítulo 29 y el verso 30 dice: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años.
Mire cómo Dios lo bendijo. En familia porque no tenía y le dio riquezas. Lo mantuvo salvo cuando iba a regresar de nuevo a su tierra o a su familia, al hogar paterno. Lo mantuvo salvo porque Labán se volvió su enemigo, porque los que estaban con Labán se volvieron sus enemigos y lo empezaron a perseguir, como también Saúl. Eso lo podemos ver en el capítulo 31, 32 y 33. Para el momento del texto inicial que leímos en Génesis capítulo 35, para ese momento ya habían pasado, ya habían pasado mucho tiempo. Jacob había estado viviendo en Canaán 10 años. Se había establecido cerca de las ciudades de Siquén, como dice el capítulo 33, verso 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que estaba en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Arán, y acampó delante de la ciudad. Dios lo sostuvo por todas partes como Dios lo había prometido. Dios le había dado una familia, Dios le dio bienes, Dios lo cuidó, Dios lo protegió cuando hizo ese voto para con Dios. Pero no se había molestado en volver a Betel, donde el Señor se le había aparecido, donde había hecho su voto. Se le olvidó. Y él quería regresar a su hogar con Jacob, quería estar con su hermano, quería estar con su familia, que era su familia de origen, y se le olvidó parar en Betel para hacer allí el voto que le había prometido a Dios. Parece que Jacob, por su emoción, por de ir a otra vez, o por alguna razón, Dios le ordenó regresar a Betel. ¿Qué le dijo? No, señor, venga. Sí, es cierto que se quiere ir para su casa. Y va muy contento y va muy feliz. Ya había pasado algunos kilómetros, se había ido, pero el Señor le dice en Génesis capítulo 35, 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahí es donde Dios le dice, bueno, vaya, cumpla con su promesa, con el voto que hizo. Y podemos aprender lecciones de esto. Primera lección que podemos aprender es que Dios espera que nosotros cumplamos lo que le prometemos a Dios y que lo hagamos. Él no toma en cuenta si usted hizo el voto a la ligera. Y nosotros tampoco deberíamos hacer votos a la ligera. Si usted puede leer allá en Eclesiastés conmigo en el capítulo 5 y verso 2 al 5, observe lo que dice la palabra. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de su voz y que destruya la obra de tus manos. Qué duro verso. Así que, hermanitos del alma, asegurémonos de cumplir cualquier voto que hagamos a Dios. Cumplámoslo.
Miremos un ejemplo. El voto que hicimos cuando nos convertimos en cristianos. Es decir, apartarnos del pecado y seguir a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Estamos cumpliendo fiel ese voto? Otro punto. ¿Estamos nosotros propensos a olvidar nuestros votos aun cuando Dios haya cumplido con nosotros? Vimos dónde, aquí en este texto, vimos dónde Dios cumplió su lado, pero Jacob se había olvidado. Dios cumplió lo que le prometió a Jacob, que le iba a dar, lo iba a proteger, le dio una familia, le dio bienes, lo cuidó de Labán, lo cuidó de su hermano, lo llevó camino a su casa. Dios cumplió el lado, porque Dios, mis hermanos, Él cumple. Pero este olvido de nosotros parece ocurrir con mucha frecuencia cuando se hacen votos en tiempo de problemas. A veces hacemos votos a Dios como atrincherados, como si estuviéramos en una trinchera. O los fabricamos si vamos en un avión y de pronto una turbulencia terrible de aire extremo, ahí hacemos un problema y ahí hacemos un voto mecánico. O hacemos votos en un esfuerzo por resolver los problemas matrimoniales. Señor, si usted me ayuda en el matrimonio, yo te prometo esto y esto y esto. Pero estos votos son tan obligatorios como los que se hacen tras una cuidadosa reflexión. Es decir, que así nosotros hagamos votos a la ligera, debemos cumplirlos. O cuando los hacemos en cordura. Bien interesante. Tenemos propensas a olvidar nuestros votos cuando las cosas están muy bien. Los olvidamos. Por ejemplo, en el caso de Jacob, él tenía una linda familia, varios hijos. Se había vuelto extremadamente rico y aún se había establecido en su país de origen. Lo mismo, hermanos, ocurre a menudo con muchos cristianos. Muchos obedecemos el evangelio, a veces en sus vidas cuando estamos angustiados. Pero luego, especialmente si disfrutamos de alguna seguridad financiera o tenemos lo que Dios nos ha dado, lo que prometimos, o estamos bien, o está en todo sentido, nuestro compromiso con Dios y Cristo se olvida. Pero es necesario considerar la advertencia que Dios le hizo a Israel en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 del verso 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitáis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca su corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca paternal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida
de tus padres no habían conocido, que tu comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte el bien, para lo postre hacerte el bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, óigame bien, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de vuestro Dios. Nosotros como cristianos debemos considerar este pacto, estas recomendaciones que Dios hizo a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros somos propensos a olvidar nuestros votos cuando nos hemos permitido ser influenciados por las apariencias o por las cosas del mundo. No, note que la familia de Jacob había aceptado, hermanos, a los dioses extranjeros de la gente que lo rodeaba. Ahí usted lo puede leer en el capítulo 35 de que estamos leyendo de Génesis y en el verso 2. Ahí dice la palabra que ellos tenían dioses de plata, de oro. Verso 35, 2. Aquí se me perdió, aquí lo encontré. 35, 2 dice la palabra de Dios aquí. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. De manera similar, hermanos, muchas personas no cumplen con el voto que hicieron cuando se hicieron cristianos. Y ahí está la dificultad. Porque nosotros tenemos que entender que si hacemos un voto a Dios, debemos cumplirlo. Dice en 2 de Timoteo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 y en el verso 10. 2 de Timoteo, verso 4, capítulo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero ¿qué dice el texto? Que Demas lo ha desamparado amando este mundo. Muchos podemos amar este mundo. Por ejemplo, muchos adolescentes cristianos al principio son celosos, ¿verdad? Pero cuando están influenciados por sus padres, son celosos, son buenos. Pero cuando empiezan a escuchar las redes sociales, cuando empiezan a ver las redes sociales, cuando empiezan a escuchar la música moderna, cuando empiezan a ver los programas modernos o la enseñanza humanística en las escuelas, a menudo pierden el interés por los asuntos espirituales. Ahí hay un problema. Muchos cristianos adultos que están influenciados por el materialismo y la inmoralidad de nuestra sociedad. Pero de nuevo, esto no nos excusa para olvidar nuestros votos contra Dios. Si hemos olvidado nuestros votos, necesitamos volver al principio. Notemos que a Jacob se le dijo, bueno, regrese a Betel. Váyase. El Señor mismo, gracias por la misericordia de Dios que nos tiene, por el amor que nos tiene,
porque el Señor dice que al que ama disciplina, y a veces nos dice, bueno, regrese otra vez allá al camino, porque yo te amo, vaya. Eso le dijo a Jacob, regrese. De manera similar, Jesús le dijo a la iglesia en el libro de Éfeso que regresaran al principio. Allá en Apocalipsis 2, en el 4 y en el capítulo 4, capítulo 2, verso 4 y 5, recuerden lo que Dios le dijo a la iglesia en Éfeso. Es bien importante que nosotros entendamos todas estas cosas que el Señor nos dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras, las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Dios nos dice que regresemos. Dios nos ama y nos dice, volvamos al comienzo. Esa iglesia había dejado su primer amor. Y se les dijo que recordaran de dónde habían caído. Acuérdense, ¿de dónde cayeron? ¿A dónde? ¿En qué momento tropezaron? Y hagan sus primeras obras. Arrepiéntanse y hagan sus primeras obras. El Señor le dijo a Jacob en el camino, oiga, usted va muy contento para su tierra y eso está bien. Iba muy feliz, iba muy dichoso, pero se le olvidó del voto que usted hizo. Así que regrese a hacer el voto. Y hermanos, y como para que usted se ría un poco, Jacob iba contento por la llanura y feliz. Y le tocó subir una montaña. Después de ir unos kilómetros allá, le tocó regresar a una montaña y subir la montaña, y allá en la montaña a hacer el voto, porque allá fue donde dejó las piedras. Para los cristianos que han dejado su primer amor, puede ser usted que ya no ame a Dios con entusiasmo, que ya no ame a Dios con alegría, que ya esté curtido, que tenga problemas, que tenga dificultades porque has tenido tropiezos con hermanos, porque te han dañado la fe, porque ya no tienes el mismo ahínco que antes, porque no tiene ya todo lo ve rutinario. Quiero decirle que regrese otra vez al primer amor, que regrese otra vez, hermano, allá con esa ilusión donde fue la primera vez, donde encontró a Jesucristo, y que no pierda esa vitalidad para seguir al Señor. Nosotros y muchos necesitamos hacer nuestras primeras obras. Los fundamentos, como el estudio de la Biblia, la oración. Bueno, por fin, cuando cumplimos con nuestros votos olvidados, hay bendiciones renovadas, hermanos. Hay otra vez se renueva todo. Cuando Jacob cumplió su voto, Dios se le apareció y le renovó las promesas que le había hecho a Abraham. Vaya conmigo nuevamente a Génesis 35, que es nuestro texto base, nuestra historia registrada para animarnos a nosotros. Allá en Génesis 35, 9 y 15. El Señor le renovó. Dice la palabra de Dios ahí. Y dijo Génesis capítulo 35, 9 al 15. Dice así. Apareció otra vez Dios a Jacob. Oh, qué lindo. Cuando había vuelto de Parán Arán, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios,
del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob del nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Hermano, Dios nos renueva. Dios nos da otra vez la energía. Aquí se la dio. Así puede hacer, como lo hizo con Jacob, lo puede hacer con nosotros. Puede ser que hayamos olvidado el compromiso original que hicimos cuando obedecimos por primera vez el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si regresamos a Cristo en pleno arrepentimiento, en plena oración, en devoción completa y cumplir con el voto que hicimos con Él, todas las bendiciones espirituales que Él tiene para ofrecer pueden ser nuestras nuevamente. Si usted me acompaña a leer allá en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 1:9, observe, hermanos, cómo Dios nos restaura, nos da nuevamente lo que un día perdimos o lo que un día se nos olvidó, porque el Señor es misericordioso. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano y permanece en luz, no hay tropiezo en él. ¿Por qué? Porque el Señor permite que nosotros volvamos a tener todo lo que Él nos da. Porque así lo dice. Si confesamos nuestros pecados, capítulo 1, verso 9 de Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de una maldad nomás, de toda. Pero usted tiene que creer. Usted tiene que tener fe. Usted necesita tener fe. Usted necesita creer que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza y para nuestro beneficio. ¿Eres cristiano? Pero no estás viviendo la vida dedicada y comprometida que Dios espera. Venga, vívala de nuevo. Entonces, como Jacob había olvidado su voto, él necesitó cumplir el voto. Y nosotros necesitamos cumplir el voto, volver al Señor en pleno arrepentimiento. Las bendiciones del cielo siempre estarán mientras nosotros vivamos. La misericordia y el perdón de Dios siempre estará mientras nosotros vivamos. Y las bendiciones de Dios nos esperan si hacemos el voto. Es muy importante, mi hermano, que usted entienda todo. O sea, que no se me preocupe, no se me acelere, no se me impaciente. De la misma manera que Dios le hizo el voto a Jacob y se le había olvidado, le recordó porque lo amaba. Así nos ama a nosotros y nos dicen, venga, cumpla con su voto y nuevamente su vida va a estar en paz con Dios. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga y me los guarde. Hermano John Nilson Rivera, ¿puedes orar?